representando a una marca que a mí en lo personal ha cubierto mis necesidades personales y profesionales. Gamma Italy. Gamma Italy nace en 1969. ¿Puedo hacer este ejercicio? Pues las veces que sean necesarias. Y lo mejor y lo que me encanta es que tiene un sistema de autolimpieza. ¿Quién de aquí limpia su secadora? En ocasiones, cuando nosotros utilizamos un secador para peinados, hay mucha suciedad en el medio ambiente, cabello, pelusa o la suciedad invisible es la laca, el fijador. Pues bueno, estos secadores cuentan con rejillas removibles o filtros que son totalmente lavables para tener una mayor calidad de vida. No solamente este IQ, toda nuestra línea de secadores cuenta con esta tecnología.